Es un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. De Venezuela, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos del narcotráfico que usan a Venezuela como punto de tránsito. Por eso el presidente está haciendo lo que está haciendo. Queremos asegurarnos que no siga habiendo narcolanchas. Esta gente estaba actuando sin temor a repercusiones y creo que ahora ya entienden que no es buena idea. No ha habido más ataques recientemente porque la operación ha sido efectiva. Ha habido ataques en el Pacífico. Maduro no es el gobernante legítimo, no lo reconocemos como tal. Él no es el presidente legítimamente elegido. Las elecciones del año pasado fueron robadas y hasta los países de la región lo reconocen así. Yo no tengo nada que añadir más allá de lo que ya he dicho sobre Venezuela. Muy bien, hemos escuchado entonces una pequeña introducción. Marco Rubio fue directo con el régimen de Nicolás Maduro. No hay nada que negociar. No es un gobierno, es una estructura criminal que amenaza la seguridad de Estados Unidos y de la región. El mensaje desde Washington es claro, no se pacta con narcotiranías, ¿no? Entonces no habrá acuerdos y lo que ha mencionado justamente es que se están enfrentando a una estructura criminal enquistada en el poder. Pero también Marco Rubio en una parte habló, si es que acerca de María Corina Machado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a escuchar todo este pronunciamiento de Marco Rubio, en el cual, como he mencionado, es un resumen de todo lo que ha mencionado. Muy bien, vamos a tenerlo a continuación. Y escuchemos cómo expone Marco Rubio a Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene la meta de sacar a Maduro del poder. Esperan un cambio de régimen en 2026. Le agradecería si puede responder en inglés y en español. Voy a comenzar en inglés. Nuestra meta es la estabilidad regional, la seguridad y los intereses de Estados Unidos. En los intereses de Estados Unidos en cuanto a Venezuela es lo siguiente. Tenemos un régimen que es ilegítimo, que coopera con Irán, que coopera con Hezbollah, que coopera con organizaciones narcotraficantes y narcoterroristas. No solamente protegen sus embarques y los dejan operar con impunidad, sino que también les permiten controlar territorio. El ELN, las FARC, el ELN y disidentes de la FARC operan abiertamente, tienen campamentos y controlan territorio dentro de Venezuela. Eso es nuestro interés nacional y ese es el enfoque. Y es en lo que se ha concentrado el presidente y es lo que estamos haciendo. Y nos hemos enfocado en eso todo el tiempo, porque esa es la amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. ¿Consideramos a Maduro legítimo? No. Y cuando digo estas cosas sobre Maduro, Hezbollah y el narcotráfico, dicen, Marco Rubio dice, no es que lo diga yo, un jurado investigador en el Distrito Sur de Nueva York recibió evidencia y resultó en un encauzamiento no solo contra Maduro, sino contra mucha gente de su gobierno por narcotráfico. Son muchos. Sus sobrinos o los sobrinos de su esposa fueron encausados en Estados Unidos por narcotráfico. Hasta que el presidente Trump comenzó a hacer algo sobre estos nexos con el narcotráfico, nadie cuestionaba que Maduro y su régimen estaban actuando en connivencia con los narcotraficantes, sin mencionar el hecho que hay pandilleros de Tren de Aragua en Estados Unidos que provocaron una migración masiva, quizá la más grande de la historia. 8 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014. Eso es desestabilizador para otros países de la región que han tenido que absorber a esta gente que huye de un régimen ilegítimo. Nadie cuestiona eso. Y el presidente se ha enfocado en eso. Y ahí está el problema con Venezuela. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes. Incluso la ELN y la FARC que operan abiertamente dentro del territorio venezolano encima de los demás. Entonces, la amenaza que enfrenta los Estados Unidos es eso, que tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas
y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista, cooperan abiertamente con elementos terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Punto. Ese es nuestro interés y en eso estamos enfocados. Okay. En cuanto a Venezuela, ¿a qué se comprometería Estados Unidos si Maduro deja el poder para que el país no se hunda en la inestabilidad? No tengo anuncios en tal sentido. ¿Piensa usted que María Corina Machado y Edmundo González son los herederos del poder? Maduro no es el gobernante legítimo, no lo reconocemos como tal. Él no es el presidente legítimamente elegido. Las elecciones del año pasado fueron robadas y hasta los países de la región lo reconocen así. Yo no tengo nada que añadir más allá de lo que ya he dicho sobre Venezuela. De acuerdo con una encuesta del Instituto Reagan, el 62% de los estadounidenses apoya el uso de fuerza militar contra presuntos narcotraficantes en el Caribe. Y entre los republicanos de MAGA, el 90% apoya el uso de la fuerza militar contra traficantes de drogas en el Caribe. ¿Cuál es la posición del Departamento de Estado al analizar estas cifras? Nosotros no basamos la política exterior en encuestas y nosotros llevamos adelante las directrices del presidente. El presidente fue elegido, Donald Trump fue elegido y él prometió que iría en pos de los cárteles y es lo que está haciendo. Él está cumpliendo una promesa que le hizo el pueblo estadounidense que lo eligió presidente. Él prometió proteger a este país, es lo que está haciendo, y prometió ir en pos de los cárteles y es lo que está haciendo. No me sorprende la encuesta porque el presidente está honrando las promesas que hizo cuando se postuló. Sobre Venezuela y Ucrania, usted dice que Maduro no ha sido el único encausado por Estados Unidos en el Distrito Sur. ¿Es política entonces de Estados Unidos que no solo Maduro, sino sus más altos colaboradores también se tienen que marchar? Me refería al encausamiento porque dicen, bueno, ¿de dónde vienen estas alegaciones? Quiero dejar en claro que esto no es algo que nosotros inventamos. Esto se basa en un encausamiento federal. Maduro y mucha gente más lo planteaba porque esto demuestra que los encausamientos son la base de la recompensa que se ofrece por Maduro, por Cabello y otros. Mi punto es que el régimen de Maduro es una organización narcoterrorista, pero esto no se basa en especulación política, se basa en evidencia ventilada en Nueva York, en la Corte, y de allí salieron los encausamientos. ¿Se requiere permiso del Congreso para ataques terrestres? ¿Estados Unidos tendría que ir al Congreso antes de lanzar ataques terrestres en Venezuela? Yo no voy a especular sobre cosas que no han ocurrido y que pudieran no ocurrir. Le puedo decir dos cosas. Por cierto, yo he sido muy consistente en esto porque esa era mi posición cuando estaba en el Senado. Ningún gobierno republicano o demócrata ha aceptado que la ley de poderes de guerra sea un problema. Hay una política de acciones. Las acciones de Estados Unidos son más fuertes cuando tienen un apoyo firme y amplio. En el clima político actual es difícil, porque hay gente en política que se opone a cualquier cosa que quiera hacer el presidente Trump. Si la idea viene del presidente Trump, se oponen automáticamente. Ese es el clima actual de nuestra política. Pero puedo decir que hasta este momento nada ha ocurrido que nos requiera notificar al Congreso, pedir permiso. Tenemos sólidas opiniones legales. Hemos informado al Capitolio en 23 ocasiones. Yo personalmente he participado en 6 de esas 23, a los más altos niveles de la Comisión, con el Pleno de la Cámara y del Senado. Yo estaba allí antes. Yo fui parte de este mundo antes. Pero uno informa y después salen y dicen, no vimos nada, no dijeron nada.
Pero lo hacemos de todas maneras y lo vamos a seguir haciendo. Eso sin mencionar las conversaciones individuales con líderes del Congreso. No voy a dar los detalles de las mismas. Todos saben lo que estamos haciendo y por qué. Mantenemos al Congreso informado y lo vamos a seguir haciendo. Secretario Rubio, usted lleva años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y estuvo, entiendo, hace poco en una conversación telefónica donde hablaron el presidente Trump y Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle cómo sintió a Nicolás Maduro en esa conversación, usted que lo conoce desde hace años, pues su comportamiento, si siente que está acorralado como reportan los medios, si está abierto a irse a otro país a cambio de un indulto, si ustedes estarían pensando en reunirse con él. ¿Cómo fue esa conversación? O sea, ¿qué nos puede contar de el efecto que está teniendo sobre la presión? Yo no voy a comentar sobre ninguna conversación del presidente Trump con cualquiera del mundo, si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso. Voy a repetir lo que he dicho ya. Esto se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y hay una amenaza regional que existe. Y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, que es un régimen ilegítimo. Segundo, que es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Encima de eso no voy a especular más. Pero va a haber guerra, secretario, porque ahorita en Colombia todo el mundo se está levantando, en Venezuela, con la posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que, en fin, ese es nuestro derecho. Y también le diré que en Colombia debe haber mucha preocupación, que ha habido un ataque el día antes de ayer, o fue ayer, de ELN, o la FARC, creo que fue ELN, y ¿de dónde operan ellos? Abiertamente, de territorio venezolano, abiertamente, como si fueran un país soberano, operando abiertamente dentro del territorio venezolano. It's the same question, guys, and that is the bottom line is very simple. Our interest La pregunta es la misma, lo fundamental. Nuestro interés en Venezuela y en la región son los intereses de Estados Unidos. En Venezuela hay un régimen ilegítimo que no coopera con Estados Unidos y que abiertamente coopera con narcoterroristas y con otros que amenazan la seguridad nacional de nuestro país. Parte usted de esa perspectiva. Usted ha hablado del cambio de régimen. ¿Por qué no reconocer que el ataque a las embarcaciones es para derrocar a Maduro? ¿Tiene usted la cita de lo que ella dijo? Ella dijo hasta que griten. Creo que en español dirían tío. Puede interpretarlo como usted quiera, pero a fin de cuentas es evidente que el status quo con el régimen de Venezuela es intolerable para Estados Unidos. La forma en que están cooperando con organizaciones terroristas en contra de los intereses de Estados Unidos. No solo están cooperando, están participando en actividades que amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Nuestra meta es cambiar esa dinámica y por eso el presidente está haciendo lo que está haciendo. Queremos asegurarnos que no siga habiendo narcolanchas. Esta gente estaba actuando sin temor a repercusiones y creo que ahora ya entienden que no es buena idea. No ha habido más ataques recientemente porque la operación ha sido efectiva. Ha habido ataques en el Pacífico. Pero ¿cuál es el punto de hacer algo, sino para cambiar? Se quieren enfocar en el régimen esto o aquello. La meta aquí es el interés nacional de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos fue elegido para proteger a Estados Unidos y a su pueblo. Esa es la promesa fundamental de Donald Trump cuando fue elegido presidente de Estados Unidos. Dijo, voy a proteger a este país. ¿De qué? De la amenaza del terrorismo, de amenazas a nuestra economía y de amenazas de organizaciones terroristas y de narcotráfico contra Estados Unidos. Y si alguien es un aliado, amigo, o está cooperando con actividades que afecten a Estados Unidos, va a tener problemas con el presidente Trump. Lo sorprendente aquí es que mucha gente dice esto. Mucha gente había prometido esto, pero él lo está haciendo. Él no está haciendo nada que no prometiera en su campaña. Él dijo que iría en pos de los cárteles y ahora lo está haciendo y todo el mundo se sorprende. No se sorprendan. Este hombre fue elegido presidente para que hiciera lo que está haciendo. Esta es como la 10ª pregunta de Venezuela, pero quiero quedar claro con varias cosas. Primero, usted
¿Puede hacer una referencia al comentario que hizo el presidente Trump a Político cuando dijo los días de Maduro están contados? ¿Eso se refiere a días, semanas, meses? ¿Esperamos un 2026 sin Nicolás Maduro? Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Y por último, Maduro le ha pedido al ejército colombiano que se una como un solo ejército en medio de su desespero por responder a este cerco. Son 3 preguntas. En el tercero, nosotros no vemos eso como algo serio en términos de involucrar las Fuerzas Armadas de Colombia. En términos de los buques, como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados, y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes de Estados Unidos en términos de los buques que son sancionados. Y en la primera pregunta yo no voy a especular sobre, tendrá que preguntarle a la Casa Blanca, el comentario del presidente simplemente para decirle que sin duda pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo y que su cooperación con estos grupos terroristas en nuestra región, incluso sus propias actividades terroristas, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. The 3 points that he asked about, one had to do with the, Los 3 puntos sobre los que preguntaba respecto al llamamiento de Maduro a fusionarse con las Fuerzas Armadas de Colombia, eso es irrelevante. En cuanto a las embarcaciones escoltadas ayer por unidades de supuesta armada, tampoco es preocupante, estamos aplicando sanciones. Las embarcaciones sancionadas tenemos la capacidad necesaria para actuar, tenemos una orden judicial y la vamos a ejecutar, y nada nos impide hacerlo. Y en cuanto al primer punto, era sobre lo que dijo el presidente Trump, que los días de Maduro estaban contados. ¿Es algo reciente? Bueno, nuestra observación es la misma. El reto fundamental aquí es que el régimen de Maduro coopera con el terrorismo contra Estados Unidos. Y eso es un problema. Y es fundamental. ¿Tiene pensado recibirla en Washington? No está nada programado, yo creo que ella todavía está en Oslo. Pero es obviamente, yo he hablado con ella mucho en el pasado. Él preguntaba sobre María Corina Machado. Creo que está todavía en Noruega. Si viene a Estados Unidos, probablemente haya una reunión. He hablado con ella muchas veces. Usted dice que ha hablado con la líder de oposición recientemente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Bueno, hace tiempo. ¿Pudiera haber una reunión con ella en la Casa Blanca? No lo sé. Es posible, no lo sé. No hay nada planificado. Rusia. ¿Por qué no es esto de interés nacional o del hemisferio? Si no se puede eliminar el narcotráfico con Maduro en el poder. Usted describía esta amenaza como una amenaza regional. ¿No hace esto necesario un cambio de régimen? Y es en el interés de Estados Unidos el involucrarse en un cambio de régimen en el hemisferio. Y Maduro es una amenaza, pero ¿por qué no se considera una amenaza al expresidente de Honduras? Cuando él estuvo personalmente involucrado en el tráfico de cientos de toneladas de drogas. En cuanto al presidente de Honduras, yo no fui parte del proceso de indulto. Estaba en una cárcel de Estados Unidos. Yo no puedo comentar sobre este proceso porque no es mi área de competencia. No le puedo dar una respuesta informada porque no fui parte del proceso. En cuanto a Maduro, yo comentaba que es difícil llegar a un acuerdo con alguien. Sí. Lo que hemos visto es que él nunca ha honrado sus compromisos, lo cual hace difícil
de Ultimately, I acuerdos can tell you futuros. what our goals are. No quiero decir que algo pueda ocurrir o no. Well, in No. 2019, didn't he get bailed out by Cuban military, Cuban intelligence, outside forces? And so ultimately, Pero en cuanto a with la the injerencia blockade, de fuerzas partly- cubanas y fuerzas Yes, externas, Maduro, but No, this- partly to get at no, 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 Cuba and Iran. no busca este No, bloqueo this- ir en pos this de action on Irán y these are otros. sanctions, but these are enforcement actions. That's what they Estas are. son They are existing sanctions, and acciones therefore de 80% of the ejecución oil de is sold through sanciones. ghost fleets. Okay, so we understand what we're 80% talking about. We are del talking petróleo about sale boats that con are flotas basically fantasmas. privateers, okay, that Aquí are estamos flying hablando under false flags, de turn off the transponders, spoof their true buques location. They are piratas hired que to esconden evade su sanctions. We ubicación, are simply que enforcing están evadiendo sanctions. sanciones. Every one of these has a court order attached. Estamos The warrant aplicando las statute, sanciones. this is the warrant Cada una de estas statute. acciones These are enforcement se basa en una actions. orden The fact that they legal. happen to impact a terrorist El regime hecho de que esto afecte a un régimen but they are terrorista enforcement actions, and we are conducting es positivo. enforcement actions. All right, thank you, Mr. Secretary. So, Gracias, señor secretario. the United States, on one hand, are mediating, Estados Unidos, por un with lado, Russia to está end the war in mediando Ukraine, con but on Rusia the para other ponerle hand, fin a la guerra en Ucrania, pero the por otro former Russian lado, foreign minister, el ministro de Exteriores de Rusia ayer o el día anterior dijo que sería un error fatal por parte de Estados Unidos el bloquear a los tanqueros de Venezuela o tratar de derrocar al régimen de Maduro. Hay salvaguardas establecidas para evitar una escalada con Rusia. Y luego tengo una pregunta sobre Hezbollah. No nos preocupa una escalada con Rusia sobre Venezuela. Siempre esperamos que le dieran apoyo retórico al régimen de Maduro. Pienso que están bastante ocupados con la situación de Ucrania. Si nos está viendo, le deseo feliz Navidad a Sergei. Pero esto era de esperarse. Entendemos el apoyo retórico, pero no es un factor. Secretario, dos puntos concretos en español. Bajo esta lógica hemisférica, ¿han considerado ampliar la presión más allá de Venezuela o Colombia a regímenes como los de Nicaragua o Cuba? Y segundo, esta semana en el Congreso se denunciaba que México está mandando decenas de buques petroleros a Cuba con la preocupación de que eso financia la dictadura. ¿Debería México reconsiderar esta política de asistencia al régimen cubano? I'm going to answer in Spanish if that's okay, guys, and then I'll do it in English as well. And does somebody do closed caption on this? Can they do it? Can they? It doesn't matter. ¿Pueden I'm gonna poner say the same subtítulos? thing. No importa, voy a decir lo mismo. Mira, la amenaza más importante que existe en la región es estos grupos terroristas criminales. Es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región. Entonces tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso. Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana. No dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan. Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso tenemos, al nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones y con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio, que incluye, por ejemplo, Haití también. Y no hemos visto enfocado en eso. Obviamente los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se habla lo suficiente, lo que estamos haciendo también en el Mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandilla dentro de Haití. Lo que no se está hablando es toda la cooperación que existen con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de estos elementos terroristas, criminales, que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región. La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio
que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y en fin, la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperemos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y en eso estamos enfocados. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no simplemente, es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. The question that and it's a question many of you might have as well is, La pregunta, y algunos de ustedes tendrán preguntas similares, lo que concierne al hemisferio occidental, la amenaza más grave para Estados Unidos en el hemisferio viene de grupos terroristas transnacionales, primordialmente enfocados en el narcotráfico, pero en otras actividades también. La buena noticia es que hay muchos países en la región que están cooperando abiertamente con nosotros para enfrentar estos retos. México, el nivel de cooperación es más alto que nunca en su historia. En Centroamérica, excepto quizá por Nicaragua y en cierto grado Honduras, pero tenemos mucha cooperación de Ecuador, de El Salvador, estando Ecuador en Sudamérica, pero por supuesto en toda la extensión del continente. Guatemala, Costa Rica, Panamá, estas naciones están cooperando con nosotros abiertamente, buscando estabilidad en la región, en la cuenca del Caribe, Trinidad, Guyana, Jamaica, la República Dominicana, países que están cooperando con nosotros hasta Colombia, a pesar de tener un presidente inusual, tiene instituciones que trabajan estrechamente con nosotros y esos nexos se mantienen, son efectivos. Todo esto es positivo. Hay un lugar que no está cooperando. El régimen ilegítimo de Venezuela. No solo no están cooperando, sino que cooperan abiertamente con elementos terroristas y criminales. Por ejemplo, invitaron a Hezbollah e Irán a operar de su territorio, pero también el ELN y la FARC, no solo para que operen desde el territorio venezolano, sino que controlen territorio venezolano. Encima de eso, sabemos que están actuando en connivencia con narcotraficantes. No es que no trabajen con nosotros contra estas entidades, sino que abiertamente están cooperando con esta gente, permitiéndoles hacer lo que hacen. Esta gente trabaja sin impedimento desde el territorio venezolano y eso es un reto. Y por eso ha recibido tanta atención, pero yo les instaría a enfocarse no solo en eso, sino también en todo lo demás que estamos haciendo en la región, incluyendo, por ejemplo, el hacerle frente a la fuerza de supresión de pandillas en Haití. Estábamos buscando 5.400 efectivos, ya lo hemos superado. Ese es un esfuerzo muy importante. Para un esfuerzo coherente. Pero la meta aquí es tener seguridad y estabilidad en el hemisferio, en la región donde vivimos, que no ha recibido suficiente atención. Para usar el poder de Estados Unidos para lograr eso y hacerlo en cooperación con los países que quieran trabajar con nosotros. Esa es la meta, es una meta amplia, involucra más que un solo lugar. ¿Qué es lo que hace que Venezuela se destaque? Su régimen está cooperando con los terroristas. Recientemente, la Casa Blanca habló de su estrategia de seguridad nacional, reorientándola hacia el hemisferio occidental. ¿Cómo va a dictar esa estrategia su relación con otras potencias del hemisferio, como Canadá o México? Queremos trabajar con tanta gente como podamos. Enfrentan los mismos retos que nosotros. En México están matando alcaldes en plazas públicas, están asesinando a periodistas. Hay instituciones de México que se han visto comprometidas, muchas veces por amenazas. Ellos lo reconocen y por eso están trabajando con nosotros. Por supuesto que queremos trabajar con otros gobiernos de la región para enfrentar estos retos. En algunos casos hay cooperación. No lo encontramos en Nicaragua o Cuba. No lo hemos tenido históricamente con Bolivia. Esperamos que eso cambie. Ciertamente no lo encontramos en el régimen de Venezuela, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos del narcotráfico que usan a Venezuela como punto de tránsito. European and regional allies say they're limiting intelligence sharing with the United States
Algunos aliados dicen que están limitando la información de inteligencia que comparten con Estados Unidos por las acciones que están tomando cuya legalidad cuestionan. ¿No afecta esto las relaciones en el hemisferio? No. Yo no voy a discutir temas de inteligencia. Todos los días leo cosas que no son ciertas. No digo que ustedes mienten. A veces a ustedes les mienten. El hecho de que algo venga en un correo del gobierno no quiere decir que sea cierto. Quizá alguien tiene el deseo de sentirse importante. Pero no voy a discutir temas de inteligencia. Basta decir que Estados Unidos, cada narcolancha atacada, no es algo que se hace al azar. Cada una de estas acciones tiene justificación. Sabemos quién está en las embarcaciones, las hemos rastreado. Hay casos donde los ataques no se concretan porque no se llenan los requisitos. Es una de las razones por las que vemos este despliegue masivo en la región. Tenemos que darle una justificación legal a este proceso. Esto ha sido muy exitoso. Algunos aliados dicen que están limitando la información de inteligencia que comparten con Estados Unidos por las acciones que están tomando cuya legalidad cuestionan. ¿No afecta esto las relaciones en el hemisferio? No. Yo no voy a discutir temas de inteligencia. Todos los días leo cosas que no son ciertas. No digo que ustedes mienten. A veces a ustedes les mienten. El hecho de que algo venga en un correo del gobierno no quiere decir que sea cierto. Quizá alguien tiene el deseo de sentirse importante. Pero no voy a discutir temas de inteligencia. Basta decir que Estados Unidos, cada narcolancha atacada, no es algo que se hace al azar. Cada una de estas acciones tiene justificación. Sabemos quién está en las embarcaciones, las hemos rastreado. Hay casos donde los ataques no se concretan porque no se llenan los requisitos. Es una de las razones por las que vemos este despliegue masivo en la región. Tenemos que darle una justificación legal a este proceso. Esto ha sido muy exitoso. Muy bien, hemos escuchado entonces a Marco Rubio durante su alocución. Como hemos dicho, hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que habló acerca de Venezuela. Habló sin titubeos, no solo describió el régimen de Nicolás Maduro, sino lo desnudó, lo calificó no como un gobierno, sino como una estructura criminal, no como un interlocutor diplomático, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y del hemisferio. Cuando un secretario de Estado afirma que no se puede negociar con quienes no tienen palabra, no es retórica, es una sentencia pública en contra de Nicolás Maduro. Este no es el lenguaje de la cautela diplomática, es el lenguaje de la advertencia. Washington deja claro que no habrá pactos con quienes protegen el narcotráfico, el crimen transnacional y las redes oscuras del poder. No hay diálogo constructivo posible cuando del otro lado no hay institucionalidad, sino una maquinaria de corrupción enquistada en el Estado. Y mientras el régimen se aferra al poder, el mundo está tomando distancia. Estados Unidos endurece su postura. Rubio envía un mensaje directo hacia el Palacio de Miraflores y también al hemisferio, que hemos estado a la expectativa de este pronunciamiento. La paciencia internacional se agotó contra Nicolás Maduro. Venezuela ya no es solo un conflicto político interno, es un caso de seguridad continental. Y en esa ecuación el margen de maniobra del chavismo se reduce, la presión aumenta y el aislamiento crece. La pregunta ya no es si habrá o no consecuencias, sino cuándo y cuánto es que resistirá el régimen que hoy enfrenta no solo el rechazo de su propio pueblo, sino la desconfianza absoluta de una potencia, una de las potencias más influyentes del planeta. La advertencia de Marco Rubio y de Estados Unidos está hecha y el mundo continúa mirando qué es lo que va a pasar.
Muy bien, entonces este es el análisis que le hemos dado a todo lo que ha dicho. También habló acerca de María Corina, aunque no se sabe la agenda de María Corina Machado. Dijo que posiblemente, si es que llegase a Estados Unidos, podría haber una conversación entre María Corina Machado y justamente Donald Trump. No es lo que dijo, no quiso dar mayor información.